Saco una variable antes de hablar con Sebastián. Ya me está describiendo de propia familia, tranquilo, tranquilo. Pero tenemos chicos, estamos preocupados. Le pregunto a Jorge, al doctor Jorge Rizzo, ya voy al tema, lo que acaba de decir la fiscal, vos como presidente de todos los abogados, no dijo que no. Dijo, me perjudica la investigación, pero no dijo estos nombres famosos, no. El tema es que Feynman no los dio. En realidad, Feynman no nombra a nadie. Cuando va a nombrar al periodista famoso, ella lo corta y le dice de ese tema. Tampoco iba a nombrar, Feynman no es loco, como hay locos en otro lado. Eduardo iba a decir, un periodista famoso, seguramente no iba a decir quién. Y la fiscal me parece que con buen tino lo atajó antes que... ¿Pero qué entendés por lo que dice la fiscal? No le dice que no. Yo entiendo que no puede nombrar a nadie por una cuestión. No, estoy hablando de eso. Estoy diciendo como en el fondo parece que hubiera realmente algunos nombres, yo no sé de quién, ¿eh? Es que seguramente hay gente conocida en el medio. ¿Por qué? Porque las redes de pedofilia no se hacen... A ver, una persona común para comprar esta mercadería, para pagar lo que se paga por esto no lo puede hacer. Acá estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo importante. Que al chico le den una coca y un sándwich no quiere decir que lo que se cobre para llegar a la criatura sea lo mismo que recibe el pibe. Acá hay una asociación ilícita muy importante, muy grande, que está vinculada o sede absolutamente independiente. Yo no voy a defender a mi club, pero no tengo más remedio que decirlo. Esto no es una red que esté vinculada con Independiente. Esto es una red mucho más importante, con trata de pibes, y que evidentemente hay mucha plata de por medio. Esto no se hace por deporte. Doctora. Yo coincido totalmente con el doctor Rizzo. La verdad es que justamente parte del delito y de la idea de red es que se van contaminando. Aparte, pensá, Mauro, que los chicos tienen pases a otros clubes, el contacto ya está hecho. Necesitas a alguien con el poder suficiente que abra y que contenga todo ese grupo de personas que están creando. Gente que los van a reclutar, los que los reclutan, los clientes. Hay, fíjate, hasta un relacionista público que estamos hablando. Lo que lo hace más popular quizás o capta la atención es que justamente sea en el ambiente del fútbol. Claro. Pero que abarca a todos los clubes, sí, y que seguramente en todos lugares en donde los chicos están en un estado de desamparo absoluto, el riesgo se potencia. Lo que pasa es que es muy difícil hablar con menores. Los menores que se sienten víctimas, que se sienten culpables de haber hecho algo, así se cierran y no lo hablan con los padres. El rol de los padres es muy importante para poder llegar y que el chico se abra y cuente. Entonces no tienen que tener vergüenza. El mensaje que tenemos que pasar es: no hay que tener ni vergüenza ni miedo, y hay que hablar, porque hablando podemos colaborar para que esto, no sé si se termine, porque va a ser muy difícil que se termine, es más antiguo que la historia, pero que probablemente salgan las cabecillas a la luz. Bueno, Sebastián, tu historia, hasta donde vos quieras contar y puedas contar, empieza cuando vos tenías 13 años y estaban a punto, o había rumores que te iban a expulsar de la escuela. Así es, cuando tenía 13 años era alumno del Colegio Marianista, que es un colegio privado confesional católico del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, al cual asistía como alumno de escuela primaria, y terminando ese séptimo grado, junto con mis amigos más cercanos, compañeros de curso... De cárcel, es decir. No, pero es una buena metáfora de curso. Sí. Te sentías en la cárcel, ¿no? Ciertamente era un contexto de un colegio todavía exclusivamente de varones, estamos hablando del año 1989, donde imperaba una cultura autoritaria, violenta, de múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños, entre docentes y alumnos, entre religiosos y alumnos. Era ciertamente un contexto muy opresivo, que ciertamente muchos chicos lo vivíamos casi en tono de pesadilla, pero que sin embargo, a esa edad y en ese momento era el centro de nuestra vida, era nuestro lugar de pertenencia, era un colegio de doble escolaridad, y como les decía, con mis amigos más cercanos, además en ese fin de séptimo grado, que es el pase a la secundaria, estábamos señalados, estigmatizados por algunos docentes como chicos que a fin de año íbamos a ser expulsados del colegio. ¿Por qué motivo? Por supuestos problemas de conducta, por lo que ellos consideraban el proyecto educativo del colegio. No porque eran gay. No, ninguna. No, perdón, no te ofendas. Era porque yo la leí mal, la historia está mal contada, entonces. No tenía nada que ver con la sexualidad. No. Iban a ser expulsados porque no les gustaba determinada statu quo, decía, estos son malos, se portan mal, a fin de año se van de colegio. ¿Está bien? Sí, que era algo que además en ese colegio marianista era una práctica habitual, la de cada tanto expulsar chicos, y era algo que además ciertamente algunos adultos docentes manipulaban con fines disciplinatorios, intimidatorios. Bueno.
Contame quién llega a tu vida en el micro cuando van a la colonia. Bueno, esa colonia de fin de curso tenía como responsable al entonces hermano marianista Fernando Pisiocchi. Un hombre de Religioso qué y edad, docente. joven. Muy joven, menor a 30 años en ese momento. Él era un ex alumno del colegio que al terminar sus estudios había iniciado su vida religiosa como hermano marianista. Él era el responsable de esta colonia en la provincia de Córdoba, de fin de curso, a la cual íbamos chicos tantos de séptimo como de sexto grado. Y antes de esta colonia, que era en el mes de diciembre, cuando él venía por las aulas promocionando la colonia, invitando a participar, si bien no era una colonia obligatoria, la mayoría de los chicos asistíamos, él en una parte, con un muy amigo mío, compañero de curso, que ya había ido a esa colonia el año anterior, por el cual tenían ese conocimiento, en una parte nos dice: yo sé que ustedes están en la mira, que los quieren expulsar, pero yo los invito, les pido que vengan a la colonia donde los voy a observar muy de cerca, y si ustedes tienen un buen desempeño, yo voy a hacer un informe intercediendo ante las autoridades para que... ¿Eso no sospechoso, semejante interés? Sí, la verdad fue algo que nos desconcertó, tanto a mi amigo como a mí, y al mismo tiempo, en ese contexto en el que estábamos inmersos, también lo sentimos como que alguien que, representando al poder en ese ámbito, nos venía a ofrecer como una ayuda. A ver, ustedes tenían 13 años, Sí. que él tenía 26, otra categoría de edad, otra madurez supuestamente, y el tipo viene y se ofrece a ayudarlos. Los chicos son chicos a esa edad, pero no son tontos. ¿Qué sospechabas? ¿Que el tipo quería algo de vos? ¿Qué? No, la verdad que... ¿No sabías qué? No puedo... Pero vos decías, está bien, me está ayudando y eso me cae bien como chico, pero... Sí, yo siempre cuento esto en mis historias públicas desde hace años, y hoy estoy al frente de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, junto con Silvia Piceda, con la que recorremos el país, justamente, entre otras cosas, compartiendo nuestros testimonios. Espera, terminemos la historia, después vamos Sí. vamos a darle manija a toda la que quiera esa porque hay gente ya aterrada. Terminemos la historia. El tipo... Esto del favor son actos preparatorios, ¿no? Del agresor que va preparando a su víctima. Primero, con mucha cordialidad. claro, intimidándola, y por otro, hago el favor. ofreciéndole una cierta ayuda de que Sí. podría llegar a permanecer, ¿no? Esto lo vimos en Graci también, ¿no? Vos te vas a, también, ahora me lo va a contar. Sí, sí. Vos te vas a quedar en el colegio, tus dos compañeros, pero, ¿cuál era el pero? No, ¿y por qué hacía esta referencia? Porque todo niño es vulnerable frente al abuso sexual. ¿Sí? Todo niño, Todo niño. o adolescente lo es por definición y por esencia. Por eso jamás una niña, un niño o un adolescente es culpable en absoluto de ser víctima de este delito. ¿Culpable? Jamás. ¿Por qué pones la Jamás. palabra esa? No. No, justamente, entre otras cosas, públicamente nosotros somos uno de los tantos que con nuestro testimonio tratamos de contribuir. Porque algún animal en el caso del Bambino Veira dijo era gay el chico. ¿Se acuerdan del caso del Bambino Veira que cual. coexistió con ustedes, más o menos? En ese momento aparecía Veira, que fue condenado después, ¿no? No, y pasa que los responsabilizan a veces por la caída de una institución o por el prestigio de una institución, que nada tiene que ver. Es decir, la persona agredida da su testimonio, se defiende y pide que se investigue. Si esto afecta a una institución, creo que no es la idea de la víctima, pero justamente esa idea de culpabilidad está muy presente, ¿no? Es una barbaridad. Yo mismo me peleé porque creo que Menem en ese momento pidió que le cambiara la carátula, influyó mucho. Yo me peleé con algunos amigos que, ¿qué querés? El nene era gay. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loco vos? Un amigo. Pero, Era nene. ¿Qué estás diciendo? ¿No? ¿Pero qué estás diciendo? Echando la culpa al nene. Y bueno, esa cosa brutal que tienen muchos argentinos. Contame el micro. ¿El tipo se acerca en el micro a vos? Sí, bueno. ¿Abusa de ustedes? No, en el micro lo que empezamos a sentir claramente fue su acoso físico. Bueno, empieza ahí el abuso. Sí, y después ¿A la vista de todo el mundo? Sí, en aquel micro que viajábamos a la provincia de Córdoba, sí. Son brutales además de todo. Además de yo, creo que perversos, ¿no? Son brutales. El micro lleno de gente, chicos. Sí, por supuesto. Y el tipo se sienta con ustedes. Me parece que en medio de ustedes, el rato tenía la UPA, ustedes. Y ustedes, digamos, toleran eso por miedo, se quedan paralizados. Por supuesto que sentíamos muchísimo miedo. Y siempre hay que tener bien presente la profunda desigualdad y asimetría de poder ¿Seguro? que hay. ¿Y el resto del pasaje lo vio eso? Nunca lo pudimos saber, más allá de que más de 20 años después logramos un juicio oral y público, donde este ahora ex hermano marianista fue juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel. Esos abusos empezaron en el micro y siguieron ¿dónde? En la habitación de la colonia de vacaciones de Córdoba. Con de ustedes tres. Éramos 3 los compañeros de habitación y a los 3 nos tocó sufrir este delito por parte del mismo agresor. Y ustedes no lo denunciaron nada porque por parálisis estaban paralizados los 3. Cuidado de ser al aire, chicos, paren un cachito. Los 3 paralizados.
Sí, por supuesto, como siempre lo cuento públicamente de mi historia, yo durante 10 años no pude ponerlo en palabras. A lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé esta herida, este trauma, este dolor, sin poder ponerlo en palabras y sin poder pedirle ayuda a ninguno de los adultos responsables por mi cuidado. ¿Por qué? Y ahí, esto también nos parece siempre muy importante. Entre otras cosas, yo en mi casa, donde vivía con mis padres, sentía que no tenía el vínculo, sentía que no tenía la confianza. ¿Por qué? Porque entre otras cosas en mi casa me tocaba sufrir un hogar donde había violencias, malos tratos, donde no había ámbito. Yo sentía esto, mi percepción era que justamente no podía confiar, no podía compartir esto que me estaba pasando. Lo mismo que me tocaba sufrir en aquel colegio marianista, donde también sentía que no había condiciones como para que yo pudiera confiar y pedir ayuda. ¿Y el resto de la colonia sabía que ustedes eran abusados? No, lo que sí sabía el resto de la colonia, la mayoría eran chicos, compañeros nuestros, era que nosotros estábamos durmiendo en un sector de la colonia donde dormían los adultos. Justamente en otra ala era donde dormían los niños, pero en la situación de particular vulnerabilidad en la que nos encontrábamos en ese contexto, nosotros arbitrariamente, por este entonces hermano Picciocchi, fuimos puestos a dormir en una habitación en el sector de los religiosos y los docentes. Ustedes la vieron venir, pero no la vieron venir. Tontos no eran chicos, no tontos. Sí, igual no, en ese caso nosotros, y en mi caso particular, no concebíamos que íbamos a terminar sufriendo un avasallamiento de este tipo en particular, pero claramente estábamos en una situación de muchísima vulnerabilidad. No había ningunos colegas de él, otros, nada, sacerdotes, no. Había otros docentes responsables. ¿Y qué hacían? Evidentemente no estaban. ¿Sabían de los abusos? Nunca pude saberlo. Claro, ¿qué suponés? Que sí. Lo que estuvo muy claro, no. Para si nosotros... 12 separás unos chicos, 3 o 12, eso lo sabe mejor el doctor, y los pones a dormir en un lugar de adultos, ¿para qué es? Bueno, esto aunque pueda parecer ingenuo, desgraciadamente en mi caso la reflexión iría por el lado de que en los ámbitos educativos en general, al día de hoy todavía muchísimos de las y los adultos que están ahí como docentes, por ejemplo, no tienen en su conciencia justamente la noción básica de que el delito de abuso sexual contra los niños existe. No te puedo creer eso. Es muchísimo más frecuente de lo que podemos pensar. Y estamos hablando de ámbitos como el educativo, donde todos... Tienen conciencia que separan 3 chicos, los ponen a dormir con los grandes. Esto es lo que yo digo, si en las narices de otros profesores, un profesor que lo lleva a su cuarto o a su cama, digamos, pareciera ya de una gran ingenuidad, ¿no? Es una situación que cada uno la vive, ¿no? Pero digo, es cierto que en un ámbito general puede ser que alguien no esté imbuido del tema, pero nadie podría contar que un adulto se lleve a un chiquito en ese momento. Son muy tiernos, muy inocentes. Parece que hay algo... No, bueno... Cualquier grande que pueda separar a un chico de su hábitat, que es con los chicos, tiene que decir, preguntar por lo menos, ¿a dónde lo lleva? ¿Por qué? Porque si no te transformás en la película como La vida es bella. ¿Te acordás cuando el padre separa al nene y le muestra una cosa y la otra y todos ya van a decir, ¿por qué está haciendo esto? Cualquier cosa que separe a un chico de un grande es motivo de pregunta. Máxime, que hay un pie de igualdad y entre esos profesores. No existe la asimetría que expresa Sebastián, que hay entre el adulto y el niño. Es decir, esos otros adultos que ven pasar la situación no están en asimetría, están dejando pasar una... Y dije mal, no separación, acercamiento un grande, al revés quise decir. Cuando te acercarte a un lugar donde tiene que dormir adultos, duermen 3 chicos, alguien tiene que decir, esos 3 chicos, ¿por qué duermen ahí? Bueno, entre otras cosas, ahí lo que estaba muy naturalizado... No lo hubieras parado, pero... Bueno, pero esto en el contexto justamente de una cultura autoritaria, de abusos de poder, estaba muy naturalizado la sanción disciplinatoria, y que nosotros fuéramos a dormir en ese lugar apartado, en ese ámbito formaba parte de esos códigos de sanción disciplinaria. ¿Cuánto duró todo eso? La colonia duró aproximadamente 15 días, y en mi caso después al año siguiente, ya en la sede del colegio, en el barrio de Caballito, una vez más me tocó sufrir este delito. ¿Cuánto tiempo fuiste abusado? Mientras duró aquella colonia... 15 días. Y al año siguiente una vez más en la sede del colegio. 1 año y 15 días, digamos. No, bueno, en aquella quincena... Bueno, 1 año, lo que fuera. Eso fue... ¿Y cuándo empezaste a decir, lo tengo que denunciar, el tipo se abusa de mí? 10 años después. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en mi caso fue la decantación de un proceso de mucho sufrimiento, de mucho dolor, pero que por suerte, y a la luz de viendo a cuántos sobrevivientes adultos a veces se les va la vida sin poder ponerlo en palabras, y muchas veces logran hacerlo décadas después. En mi caso fueron 10 años.
Que un buen día... Perdóname, ¿y los dos compañeritos tuyos nos decían vamos a denunciarlo? ¿Nada? ¿Entre los tres? Entre nosotros no hablamos. ¿Por qué? Entre otras cosas que es realmente una situación que a un niño lo desborda completamente. Sí, seguro. Completamente. ¿Los tres no se hablaban después de ser abusados? No, nunca hablamos entre nosotros. ¿Lo aceptaban así? Ninguno tenía bronca como decir, lo voy a matar a este, mira lo que nos hace. ¿No estaba desbordado? Eran sentimientos, pero los sobrellevábamos en silencio, en soledad. Eso es atroz. Pobrecito. El abuso impone un poco ese silencio, Mauro. Y parece, sí, parece un poco... estoy queriendo incorporarlo. No, estoy seguro que es así. No lo es, ¿no? O sea, estoy seguro. Lo sufrido en común. Es un poco, como dice Sebastián, ¿no? Esto de llevarlo en el interior hasta poder sacarlo, ¿no? 10 años, bro. ¿Y el tipo terminaba el abuso y se iba como si nada? Sí, sí. Inclusive algo más de un contexto más amplio, si me permitís, porque hiciste una referencia, que esto siempre lo cuento también de mi historia para que sirva colectivamente como un aporte. El momento en el que a mí me toca sufrir los abusos fue contemporáneo de los abusos que perpetró Héctor Bambino Veira en perjuicio de un niño, por lo cual terminó siendo juzgado y condenado. Por intento. Claro. Sí, que es un abuso hecho y derecho. Ese fue finalmente el cambio. Le bajaron la cara de intento. Pero porque era el Bambino Veira. Por eso digo, hay influencia que no me gustó. ¿Y qué cuento siempre de mi experiencia? Yo a mis 13 años era un varón muy futbolero, hincha fanático de San Lorenzo de Almagro, cuadro que al día de hoy tiene como uno de sus máximos ídolos a Héctor Bambino Veira. Lamento eso. Y siempre cuento que yo en esos momentos iba a las canchas de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, y alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Héctor Veira y burlándose de su víctima con nombre y apellido. Y siempre cuento esto porque a mí, por si algo me hiciera falta en ese momento de mi vida en el que sufría el delito de abuso sexual, esa vivencia de pesadilla en las canchas de fútbol de ese momento, a mí me daba la convicción de que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba, muy lejos siquiera de querer escucharme y ni hablar de saber comprenderme y protegerme, mi sensación era que me iba a destruir. A mí esa experiencia de pesadilla, de ese niño futbolero que yo era, en las canchas de fútbol de aquel momento, me marcó muchísimo en este sobrellevar en silencio durante 10 años el delito de abuso. Es que es un aberrante lo que hizo Veira. Así cuando hablamos antes de perversión y de abuso de poder, yo no sé, fue un abuso de poder, pero fue una perversión seguro. Agarró a un chico de 10 años, ¿de qué edad tenía? Y en esa época... Que le pidió un autógrafo. Como 41. No, el nene. Ah, el nene 13. El nene 13 también, mirá, la misma edad. Creo que la conciencia con estos delitos en esa época era aún menor, ¿no? Ahora pasa esto que ha pasado, que ha explotado el Independiente y que no es patrimonio del Independiente, y hay un estupor en la sociedad y una reacción. Creo que en esa época costaba más aún denunciar estos delitos y que realmente causen, bueno, mucho más cuando un ídolo popular en ese momento era el Causó autor. una explosión, no sé si se acuerda usted, una explosión tremenda, sobre todo porque además era un ídolo. Sí. Además era un ídolo. Sí, pero es cierto lo que rememora Sebastián, que se lo reivindicaba o se lo celebraba, ¿no? Sí, a Monzón también. A Monzón le gritaban, le vivaban porque el campeón del mundo había matado a la mujer. Esas cosas que no tienen una explicación, salvo que buceen en el alma humana a ver para dónde van. Pero la verdad que es fácilmente entendible, yo no entiendo eso. Por eso digo, de esta experiencia personal mía como sobreviviente del delito de abuso sexual, es tan importante, informativa, públicamente, cómo tratamos estos temas, cómo se preserva la identidad de las víctimas, o sea, lo social y cultural más amplio y la responsabilidad que tenemos como sociedad adulta, siempre y en todo momento con respecto a los niños. A mí me asombra que crean que hayan descubierto ahora esto Independiente con una novedad, como decía el doctor, pero toda la vida, el doctor descubrió de Grassi, todos descubrimos todo esto, pero la verdad que pero saltó nuestra ahora... sociedad va evolucionando, Mauro. Bien, pero también eso pasó lo mismo con la violencia de género. Son temas que antes se tapaban, que en tribunales te archivaban las causas, que siempre la víctima tenía que probarlo. Acá recién estábamos hablando con Silvia y la verdad que al principio, hace, no sé, 15 años atrás, ibas a denunciar un caso un caso de pedofilia y probablemente la víctima estaba mintiendo. En realidad estamos evolucionando como sociedad. El trabajo que estamos haciendo todos desde los medios de comunicación de hablar del tema, de que la víctima no se sienta como se sintió el señor, solo, y que tenga vergüenza de hablar, porque es terrible estar en sus zapatos, porque haber sido un menor en una situación de absoluta vulnerabilidad y solo. El día que decidiste denunciar, ¿lo que fue? ¿Una explosión? No, o una maduración. La maduración de un proceso, como decía, que en mi caso llevó 10 años. La primera persona con la cual lo pude compartir fue un amigo
que desde el vamos me hizo sentir que lo que estaba compartiendo era algo muy doloroso, grave. De hecho, nos emocionamos juntos. Digo esto también como referencia porque las experiencias de sobrevivientes que nosotros conocemos todo el tiempo en nuestra Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia, muchas veces esa primera persona a la cual, en este caso un sobreviviente adulto, decide confiarle su dolor, si de la otra persona no recibe un mínimo de empatía, de respeto, de solidaridad, no lo cuenta. y eso inclusive muchas veces pasa en ámbitos de terapia, donde sobrevivientes adultos se encuentran con profesionales que no tienen la menor idea de lo que es el delito de abuso sexual y las vivencias de una víctima de abuso sexual. Conocemos cantidades de historias en nuestra práctica colectiva de estos años de muy malas experiencias, inclusive en ámbitos terapéuticos. ¿Qué pasó con el hermano abusador? Bueno, 10 años después, finalmente fui con muchas dudas, temores, pero tuve la fuerza de presentar una denuncia que originó una causa penal en el ámbito de la justicia nacional, estoy hablando del año 2000, con sede acá en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí eso me significó una larga lucha que me llevó 12 años, hasta que finalmente en el 2012, y más de 20 años después de haber sufrido estos delitos de abuso sexual, pude lograr un juicio oral y público, donde el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi fue juzgado y condenado por corrupción de menores calificada reiterada. ¿Cómo lo probaste? Bueno, entre otras cosas con mi testimonio, con el testimonio de otras víctimas, también a lo largo de la causa se nos hizo peritajes psicológicos, también testimoniaron ex docentes, religiosos, directivos, hubo un conjunto de pruebas y desgraciadamente igual esto de haber logrado un juicio y una condena, diríamos que al día de hoy sigue siendo la excepción a la norma, que en términos legales es la de la impunidad con respecto a este delito. Desgraciadamente, y esto es particularmente dramático ante el abuso intrafamiliar, que es el más frecuente, permítanme recordar una estadística del Consejo Europeo de la Comunidad Europea, que esta estadística sostiene que 1 de cada 5 niños son víctimas. Niñas, niños y adolescentes, hablamos del 20% de la población. Sí, yo sé. Según esta estadística, el 50% son incestuosos, es decir, quien abusa de la niña... ¿50? Pensaba que era más. Estamos hablando de progenitores, padrastros, nietos, tíos, abuelos. O sea, siempre personas de la máxima cercanía afectiva de la víctima y personas que son responsables por su cuidado. De ahí que estemos hablando de algo tan delicado y tan complejo. Salís de la familia y tenés profesores, Así los más cercanos después de la familia. No sé si hay amigos incluidos, amigos también. Los novios de las madres, Mauro. O sea, bueno, esos son los padrastros que decía él. Sí, pero... Toda la especie más cercana al chico, no es que viene un violador por la calle y se lo lleva. Eso además, esos delitos. Así es. Son los tipos en los que los chicos confían. Absolutamente, absolutamente. Por eso digo, todos los que somos adultos... Sacerdotes, bueno. Vamos un minuto a Graci y después completar. ¿Qué historia esta? Yo llevo 50 años viéndola, sí, y no la puedo ni discutir en mi casa. No la puedo... ¿Graci es culpable sin ninguna duda? Sin ninguna duda. Porque se acordará, doctor, Sí, que sí. cuando usted logró el juicio y la condena, Sí, sí. la mitad de la población decía, esto está armado, no hizo nada. Bueno, ¿Cómo era eso? Atravesamos 15 años de proceso judicial. Por eso, y entonces... todas las instancias judiciales, 25 abogados defensores, encabezados por Julio Virgolini, Luis Moreno Campo, Jorge Sandro, Miguel Pierri, es decir, un batallón, 2 docenas de abogados defensores, ¿no? Atravesamos todos los estamentos judiciales, desde un juzgado de garantías y una inicial fiscalía, hasta un tribunal oral, todos los tribunales de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Casación, la Corte Provincial, la Corte Nacional, fallo unánime, 5-0, pese a la presión brutal de este gran poderoso, ¿no? Yo creo que... ¿Y la gente por qué lo absolvía? ¿No quería porque lo veía sacerdote? Ya no puede ser. De entrada, debemos decir, recordar históricamente que Graci era una de las personas, quizás una de las 4 o 5 personas más influyentes de la Argentina. Sin duda. En su momento, presidente que asumía, Graci estaba en... Por lo menos con Menem. Yo me acuerdo de haberlo apoyado cuando Sí, sí. decía, le voy a mangar a caballo, hago obra para los pibes, venía a verlo. Se lo A entiende. mí, no digo que me sedujo, es una palabra espantosa, pero me arrimaba alguna simpatía a lo que parecía su obra por los chicos. Sí, no, y así Se atravesó. acordará que yo lo llevé a entregarse, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Pero le atravesó varias presidencias de la Nación, siendo un invitado de lujo a cada asunción. ¿Y eso qué era? ¿Una careta? Y un ejercicio de poder. Esto me decía Monseñor Laguna. Este hombre no respeta a nadie, porque no respeta ninguna jerarquía, y él se siente más que el cardenal, que en ese momento era Bergoglio, ¿no? De esa manera se conducía, con esa impunidad, con ese manejo mediático y con esta cara que, por supuesto, que mucha gente de buena fe en su momento pensaba
qué raro, no puede ser, es una persona que ayuda a los niños, pero bueno, justamente Eso. esta doble cara, esta doble fachada, es característica de estos personajes psicopáticos, ¿no? Este juego seductor, y Graciela reunía todo esto más una asociación con el poder, más Graciela era un bon vivant, un gran multimillonario, que pudo financiar estos 15 años de proceso, recusó a todo el sistema judicial bonaerense, utilizó estas 2 docenas de abogados defensores. Por eso digo, hoy yo creo que la sociedad, nadie tiene dudas, porque atravesó todos los estamentos y llegó a la Corte Nacional. En ese momento lo defendía gente muy poderosa. Sí, claro. No solamente abogados poderosos. Sí. Gente que decía, che, es el padre Grassi, como diciendo, bueno. No, y si fuera el rabino Grassi, ¿qué hubiera cambiado? Yo recuerdo que los primeros días en que entró la causa, Moreno Campo anunciaba que la causa se caía, que él ya volteaba la causa, Grassi insultaba a las víctimas por televisión, era casi un festival del pedófilo. Todo esto se fue revirtiendo. ¿De cuántos chicos abusó Grassi? Nosotros llevamos a juicio a 3, pero yo considero que Grassi supera. Hoy se está hablando de la red más grande probable de la historia, y se habla de 7 víctimas. Sí. Yo creo que Grassi solo le gana a la cantidad de víctimas de esta red incipiente, ¿no? Y ¿De yo lo digo de más de 7 personas? No tengo dudas, a raíz de lo que me tocó investigar, de los testimonios que yo recogí, de las personas con las que hablé, y en privado nadie, ni el cardenal Bergoglio en ese momento, ni nadie, me habló de la inocencia de Grassi. Todos sabían lo que este hombre hacía, que era un gran poderoso. No, cuando me refiero a todos, me refiero al poder. Es cura todavía él. Es cura todavía. ¿Y por qué? Evidentemente no se aplica ningún protocolo vinculado a lo que se habla de... Bueno, esto yo creo que Benedicto XVI intentó actuar con firmeza en esto. Y yo particularmente creo que Jorge Bergoglio no es una persona interesada en esto. Digamos, él siguió diciendo, está bien lo que dice Benedicto, pero en la práctica y en su país, es decir, porque ¿qué más debe pasar para que una persona sea apartada? Con los protocolos que instauró en la Iglesia Benedicto XVI, hace 10 años que era así, debería haber sido reducido a laico. Esto no es porque yo lo diga. Es una persona que atraviesa todos los temas, y evidentemente está amparado y al día de hoy lo perdonan. Hay gente que dice, pero Bergoglio no cree, Bergoglio le cree a él. O sea, ¿Bergoglio le cree a él? Bergoglio está sometido a la justicia como todo ciudadano, más allá de ser una persona importantísima, que ejerce un cargo y que desarrolla una labor importantísima. Pero creo que es erróneo decir creo o no creo. Además, una persona con 25 abogados defensores que todos los jueces de la Argentina dicen que es culpable, parece raro que no sea culpable, ¿no? ¿Usted cree que Grassi puede haber armado una red como esta que llaman Independiente, algo parecido? Yo creo que esa fundación donde había centenares de chicos vulnerables, en condiciones parecidas, como se dice con estos independientes, porque acá muchos chicos vienen del interior, muchos chicos que no tienen una familia cercana, entonces todo está dado para que esto ocurra cuando existe un perverso, y Grassi estaba vinculado al poder, y Grassi ofrecía participar en situaciones de poder, se manejaba, y era una persona que tenía una impunidad absoluta. Después personas o conductores de televisión me decían, claro, en ese momento yo no lo sospechaba, pero él venía a mi programa y yo veía que venía con un chiquito, resulta ser que después era uno de los chicos que estaba mencionado. Era tal la impunidad, pero por supuesto que mucha gente, o por ejemplo en televisión, lo recibían de buena fe, pensaban que él estaba haciendo una obra, y hasta se le facilitaba pantalla en el buen sentido, porque se creía que estaba haciendo una buena... Pero ¿quién le habla también? Yo cuando estalló la investigación me sorprendió, es decir, no era que lo sabíamos. Ahora, usted estuvo obsesionado con el tema, ¿no? Yo estuve convencido desde que escuché a las víctimas, pasó de todo, se contrató a Tejeldín, el que él acusó de volar a la AMIA, para seguirme durante 3 años, esto está confesado en el expediente judicial. Ah, lo sabía. Y mucha gente me decía, ya está, ya aportaste, digamos, cuídate porque estos son bravos. ¿Estos quiénes? Bueno, en su momento yo recibía, no lo mencionaba en ese momento porque peores amenazas recibían las víctimas, peores amenazas recibían los testigos, y lo que faltaba era que el abogado se victimice, pero había amenazas muy fuertes y todo un aparato violento. ¿Pero quién es qué segmento de la sociedad defendía y amenazaba? Bueno, una de las víctimas cuenta que Mariano Yabrán era la persona que ingresaba los fines de semana en una camioneta con guardaespaldas a retirar y a llevar y a lo que fuera. Sí, acá había una estructura de poder muy grande atrás de Grassi. Usted lo que está diciendo es que utilizaban a los chicos para satisfacer morbosidades grandes. Sí, y atrás de eso, y atrás de eso, y atrás de eso. Que esto es Independiente, pero antes.
Yo creo que hay algo de eso y atrás de eso, bueno, un gran movimiento de fondos y fíjese que además la Fundación ha sido la única asociación civil, por así llamarlo, participaba del presupuesto nacional. Esto es, el presupuesto nacional que asigna partidas para... Pero de buena fe, supongo, ¿no? No, por eso, pero fíjese qué nivel excepcional logró Grassi siendo una nada, es decir, era un sacerdote raso, Sí, pero él ejercía... era un curita. Claro, como se él no llama. respondía a directivas del obispo, no respondía a directivas del cardenal, manejaba ingentes fondos, y realmente era una persona que ejercía... Doc, me está metiendo mucho miedo. No, Mucho miedo, más de lo que yo pensé. No pensé. ¿A la gente también? ¿Por qué? No, está bien, pero la gente está interesada porque tiene que saber qué hacer. Si están aterrados y me escriben ahí, ¿qué hacemos con los chicos? Bueno, Nuestros chicos, ¿cómo los cuidamos de esto? yo creo, Mauro, que tenemos que empezar, y usted lo decía al comienzo, ¿no? Los padres a veces, claro, es un acto natural. Bueno, respetá a tu profesor, respetá al maestro, pensá que es tu papá, y por supuesto que es una sana intención el buscar que acate. Pero bueno, justamente esta suerte de entrega, cuando se trata que esa entrega termina siendo un perverso, es letal. Porque el niño no está haciendo ni más ni menos que decir, bueno... ¿Cómo sabemos, los chicos, cómo saben quién no es un perverso? Yo creo que hay que hablar, creo que hay que estar muy cerca, hay que oírlos, y cuando finalmente ocurre, como mencionaba Sebastián, creo que es muy importante la primera escucha de un padre, de un familiar, de un amigo, o la de la justicia, ¿no? Porque entiendo que estos chicos del caso independiente, que no están con sus familias cerca, están siendo sometidos al procedimiento de cámara Gesell, un procedimiento respetuoso donde están pudiendo hablar y expresarse, y de ahí salen las pruebas. Eso es prueba. Sí, claro. Eso los chicos El prueba. testimonio de los chicos que incluso ayer, porque si bien se evoluciona con este tipo de delitos, yo escuchaba a uno de los defensores de una de las personas acusadas estigmatizando y atacando a una de las víctimas, que decía que la víctima debería estar presa. La víctima. Claro, todo esto lo veía, no sé si en un canal colega, y me sorprendía que otra vez se vuelva en el comienzo de una investigación, y esto habla de lo difícil, ¿no? que es la lucha de una víctima. Primero que le crea un adulto protector, después ir a la justicia y que le crean, después recibir estos ataques, porque justamente Grassi fue preso porque aquí en su estudio de televisión, Mauro, usted lo interrogó y él con toda impunidad atacó a una de las víctimas y por eso termina preso, porque en ese momento estaba libre. Porque sé cómo se juega con esta asimetría permanente y hasta la descalificación pública, lo difícil que es el trayecto de una víctima para obtener justicia. Y aún obtenida, los chicos de Grassi dicen, pero ¿cómo? Él sigue libre, él va a la televisión, él me insulta. O sea, ¿de qué sirvió? Los tres chicos, ahora voy a la historia de cada uno, después le pido referir. Los tres chicos, ¿qué edad tienen ya? Y son chicos ahora mayores de 30 años. Jovencitos. Sí. ¿Cómo están? ¿Han superado? Yo no sé si superado, creo que la condena ha sido muy reparadora y finalmente, tanto la confirmación de la Corte Nacional como el hecho de que efectivamente esté preso, creo que trae un alivio. Después, interesante lo que dijo. Sí. La condena es superadora, dijo reparadora. Sí. Es reparadora. Yo creo que la condena es terapéutica en estos casos. ¿A vos también te pasó? Sí, por supuesto. Yo creo que no hay psicólogo que pueda revertir un proceso en el cual la víctima sigue viendo al victimario en un nivel de asimetría y de impunidad tal que no le permite ordenar su vida. La condena de un pedófilo rompe esa simetría, restablece un equilibrio. ¿Pero por qué da más seguridad? ¿Porque hiciste ya queda preso, no va a volver? No. ¿O porque dice esto es lo que se mereció y yo no pude hacer antes? Es romper ese poder porque mientras ese hombre sigue impune y hasta sigue insultando y sigue paseándose por donde sea o lo que sea, la víctima que lo sufrió a los 13 años, a los 30 o a los 40 sigue viendo el mismo escenario. Este hombre sigue haciendo, y yo lo denuncié y no pasa nada. Y al contrario, lo reivindican, me atacan a mí, que soy un mentiroso, que me comploto, que quiero... Entonces, por eso digo que todo, la contención familiar, un tratamiento terapéutico, pero creo que la condena es reparadora. Ahora vuelvo a ustedes y voy a la historia de Silvia. ¿Me das una opinión, Jorge, esto ya puntual o independiente, y esto que cuenta el doctorio, que cuentan ellos, ¿es lo mismo? ¿Parte de lo mismo? A ver, son distintos casos, abusadores hay en todas las clases sociales. Lo que es hilo conductor de lo que pasó con los chicos del fútbol y lo del padre Grassi es la ausencia de padres cercanos a los chicos. Vos pensás que los pibes que están en las pensiones de los clubes de fútbol son de Formosa, de Santa Fe, Tierra del Fuego. Entonces ahí los padres los mandan a vivir a Buenos Aires, habitualmente tienen un representante que dice hacerse cargo de todo y no se hace cargo de nada. Hay toda una historia en el medio que es compleja. Lo mismo pasaba con el padre Grassi, hay un
un estado de abandono, y la fundación, aprovechándose de ese estado de abandono... ¿Eso quiere decir que si vos no estás cerca de tus chicos, los violan? No, pero quiero decir que ese es el hilo conductor. Igualmente hay abusos en todos los estados sociales, en todos los estratos sociales. Se me vino a la cabeza, lo estábamos charlando acá, el caso más terrible que hay en los últimos 50 años de la Argentina, que es el de la Fundación Próbolo en Mendoza, en donde sacerdotes y monjas abusaban de niños con la discapacidad de la sordera, chicos que no pueden darse a entender por escrito encima, son los que se manejan con señas porque como son sordos y mudos no pueden escribirlo. Es un caso patético, es el más tremendo y aberrante de la historia argentina. La red esta del fútbol, yo quería recordarte, Mauro, nosotros venimos del periodismo deportivo. En los años 90, Héctor Grondona echó a puntapiés a un director de fútbol infantil o de fútbol juvenil de Independiente porque tenía inclinaciones que tenían que ver con el abuso sobre los jugadores. La macana fue que en aquel momento no se hizo la denuncia penal. Le avisó Eduardo González, que tiene el programa de Independiente hace 48 años. No solamente eso, sino que posteriores dirigentes volvieron a contratar a este profesor, que no lo voy a nombrar porque ya se murió, no viene a cuento. En San Lorenzo, hace poquitito, lo escuchaba el otro día a Lames con Anhelo, contaba que Polola descubrió una red de prostitución similar en San Lorenzo y la deshicieron. El problema es que no hicieron la denuncia. Entonces, estas son las cosas que son importantes. Por eso sí es digno de saludar, y es más que saludable la actitud de la dirigencia independiente, del encargado de la pensión, de Fernando Verón, de los Moyanos, de todos los que de alguna forma u otra salieron a denunciar este hecho, porque si no salta, no nos enteramos. Ahora vos mirá, San Lorenzo tenía, Independiente tenía, se habla de que están estudiando Racing, Lanús, Estudiantes. Pero que no son los clubes, es el estereotipo y la relación del profe de los chicos con algunos estamentos. Pero no hay duda de esto. Que no es eso. Y vos le preguntabas recién a Gallegos qué sentía el chico. Vos imaginate que cuando el violador, el degenerado, es una persona importante, es un mediático, sea el padre Graci, sea quien sea, la impotencia que te da cuando vos lo ves en televisión, que lo están pintando como un angelito, hablando de reflexión, de ética, de moral y de un montón de cosas, ahí te agarra el ataque. Te cuento más, Mauro. Nosotros somos amigos de Roberto Piazza, vos sabés que sí, claro, hicimos la famosa ley, que la hicimos... La ley Piazza. Que la prescripción empieza a correr cuando vos llegás a la mayoría de edad. Bueno, no lo aplicó nadie. Antes que salte esto de Independiente, 1 o 2 días antes, me llama Roberto y me dice: Jorge, ¿por qué no nos juntamos? Bueno, estamos trabajando, ya casi está listo el proyecto, lo estamos presentando en estos días, de que el abuso simple no sea escarcelable, porque el abuso simple, Mauro, no es escarcelable. El abuso simple es escarcelable. Es execrable que el abuso simple sea toque y váyase a su casa. Mauro, estas son las cosas que... Toque, abuse y vaya a su casa. Déjame preguntarle a la doctora Ambo, lo de Independiente con tu experiencia, más vinculada que nosotros a Independiente, pueden tener esos nombres cualquiera, no nadie en especial. Rimbombantes que tiran, puede ir por un lado de periodistas políticos, todo eso, sí, o es una locura esto. Independiente, Mauro, es uno de los clubes más grandes de la provincia de Buenos Aires, aparte el doctor Rizzo es de Independiente. ¿Qué tiene que ver con periodistas políticos? Pero tiene, la ramificación es inmensa, Mauro. Las personas de poder se relacionan con personas poderosas y lo que se unen por gustos comunes. Y la verdad es que lo que decía el doctor Gallego, lo que decía Jorge acá, es así. La forma que tenemos para evitar y para proteger a los chicos es, en los lugares en donde están más desamparados, articular controles más fuertes. Que no exista lo que le pasó acá al señor, que haya estado en la absoluta vulnerabilidad en días que se fue de campamento, que los padres estaban tranquilos que se fue de campamento. Hay que hablar mucho con los chicos, hay que no hacerlos sentir culpables, que no son víctimas, no mortificarlos más, decir que son muy valientes, porque la verdad hace falta una valentía superlativa al poder hablar, porque él también fue muy valiente Independiente al no tapar como hizo San Lorenzo, que era digamos que hubiera sido la solución más fácil, porque no estaríamos hablando de Independiente. Independiente ya tiene muchos problemas, en este momento no necesita otro problema más, sin embargo tomó la decisión quizás la más difícil y hacerlo, hay que denunciar, hay que hablar y los papás tenemos que hablar mucho con nuestros hijos, los abogados
es muy difícil tratar con menores, Mauro. Nosotros nos cuesta, primero porque no son nuestros hijos y segundo porque necesitamos crear confianza con los menores. Entonces también tenemos que ponernos al nivel y a charlar y crear ese lugar para que él pueda abrirse y para que lo que no está bien, que él siente, porque la criatura a veces es tan chica que no sabe qué le pasa, lo que sabe es que no le gustó, que no sintió. Vamos a Silvia, vamos a preguntarle al margen lo que pasa de la historia de Silvia, que es la pareja de Sebastián. Andate a la cara de Silvia, Lucas, dale. Así lo espero. Bienvenida, Silvia. Gracias. La pareja de Sebastián, ¿está bien lo que digo? Sí. Si no, corregime, ¿eh? Yo me equivoco mucho y suelo decir algunas huevadas de grande. ¿Qué edad tenés? Tengo 50 años. Bueno. ¿A vos te abusaron doblemente? A mí me abusaron en la infancia, sí, 2 personas. ¿Quién? 2 personas allegadas a la familia, no familiares directos. Allegados a la familia. Compañero de trabajo de mi Los papá. amigos de la familia, digamos. Eso. Hoy, sumando algo a la estadística, esto que vos hablabas del 80%, se sabe que el 80%, y hay algunas estadísticas que hablan de más, de los niños abusados, más del 80% fueron abusados por personas del entorno. Eso dije, acá yo he recibido Tal cual. gente que denunciaba al padre, o sea, al abuelo, Tal mujeres. cual. Me trajo el doctor Viate, que ya murió. Incestuoso. ¿A vos te abusaron amigos de la familia? ¿Por qué? ¿Y por qué? No, ¿por qué amigos de la familia? ¿Cómo llegaron a vos? Uno era un compañero de trabajo de mi papá. Nosotros teníamos la característica de que vivíamos en el mismo lugar donde mi papá trabajaba. Mi papá se enfermó, viene un señor mayor a suplirlo en el trabajo unos días y yo era de esas nenas que estaba todo el día en el negocio. ¿Qué edad tenías vos? Y habrá tenido 9 años, ponele. Oh. Estaba todo el día en el negocio que me decían jueves siempre, ¿no? Y bueno, yo bajé al negocio como hacía siempre, jugando y demás, y este compañero de trabajo de mi papá me abusa. Yo me acuerdo en ese momento cuando me pasa esto, que yo tenía la idea que a mí me habían dicho que había que respetar mucho a los adultos, y me quedé absolutamente paralizada, realmente paralizada. Pelotudas que eran. Paralizada. Bueno, y el otro evento pasó después con un familiar, con un sobrino de mi papá también, que también lo que pasa cuando uno es niño y es abusado, que te quedas absolutamente... Esa fue la primera vez que te abusaban. ¿Y la segunda? Esto, pues un familiar cercano, que era donde íbamos los sábados. ¿Y qué edad tenías ahí? Y también, tenía menos de 10 años, porque después... Los 2 abusos en plena infancia. En plena infancia. Yo en ese momento se lo digo a mis padres y mis padres no tomaron ninguna conducta que yo haya visto que se le daba importancia al tema. ¿Por qué? ¿Por qué? No hicieron, yo no vi que hicieran nada con los abusadores y tampoco se tuvo conducta hacia mí. No se consultó al médico, no se habló más del tema. El tema se cerró. Quedaba mal. Hacer lío quedaba mal. Claro, creo que es una postura que nosotros vemos lamentablemente de muchísimos adultos, que es del tema no se habla más. Y eso es terrible. Porque no te creyeron a vos. Yo no sé si no me creyeron. El tema es que no tuvieron idea del impacto que tiene el abuso sexual para un niño. Y eso lo que hace a la víctima es que te empezás a llenar vos de culpa, sensaciones físicas, dolores, desconfianzas. Yo lo que me acuerdo de una sensación de profundo desamparo, profundo desamparo. ¿Y lo superaste? Y uno con los años va superando. Y va superando además en base a trabajar muchísimo. Y en nuestro caso particular, nosotros nos recuperamos cada vez que salimos a hablar y sentimos que estamos ayudando a las niñas y niños víctimas de hoy, y que estamos ayudando a otros compañeros adultos a que se animen a hablar. Eso es muy reparador. Hacer algo con el dolor es reparador. Pero vos en especial, ¿tenés idea, tu propia idea, yo entiendo todo lo que decís, de por qué los grandes abusan de los chicos? Nosotros consideramos... No, vos. Sí, es un abuso de poder, absoluto, absoluto. Es un modo de relación. En una sociedad donde se siga valorando el éxito, el pasar por encima de todos para lograr el objetivo, el valorar las cosas externas y el poderío, va a seguir habiendo niños abusados. Dice mi hija Ivana, que es psicóloga. Le preguntás, qué le dijo a los papás, cómo les contó, qué le contó, para que entiendan. ¿Cómo se lo contaste? Eso no me acuerdo, tendría 9, 10 años. La idea. Pero la idea es que me había pasado esto, y lo importante de esto es la actitud del adulto, ¿no? La actitud del adulto, que como niña yo vi que no pasó nada. Mi papá era una persona muy violenta, muy agresiva, muy violenta. Yo no vi que fuera a golpear a esta gente, por ejemplo. No vi que haya una actitud clara de decir... No te defendió.
esto está mal. No te defendió. Una suerte de complicidad había, Mauro. Sí, No la defendió. Esta etapa, Jorge, de no saber qué hacer, de quedarse duro ante no saber. Lo que a nos- mí no toca Yo la mato, Ahora, yo lo mato. a mí me Jorge, interesa olvidate. saber el porqué. Cuando vos decís un abuso de poder, ¿qué quiere decir? es que vemos que los abusadores es un modo de relación en la cual no está lo sexual directamente involucrado, sino el uso del avasallamiento, el uso del Pero cuerpo el abuso del puede ser otro. por cualquier otro lado, pero es sexual todo el tiempo de todo el mundo. No, yo te digo, nosotros lo vemos hay gente que diferencia. paga prostitución infantil y viaja a Sí. Tailandia. Se consume muchísimo material pornográfico de... Yo también coincido con Mauro, me parece que también... No lo sé, yo la- pregunto porque a mí me dicen en casa lo mismo. Me pasa igual, me parece que tiene sin más que duda ver con que la hay. perversión sexual que también el Nosotros poder, lógicamente, tratamos pero... de- Ante tratamos de adultos que tienen diferenciar. una dificultad para relacionarse con pares desde el punto de vista Claro. sexual. Hay un nivel de inmadurez sexual que lo lleva a esta perversión. Son personas incapaces de relacionarse a la No par. sé. Yo Ejercen lo dejaría poder- solamente como un abuso de poder. Yo, ejercer el poder sobre el niño y existe este goce sexual desde una inmadurez y desde una incapacidad de relacionarse con un par. Esto es muy claro en el perverso y en el agresor sexual y es reiterativo en lo que se obtiene en la es un materia abuso judicial. de poder que los satisface sexualmente. Efectivamente. Complementamos, es lo que dice usted. Sí, y esto lo- Complementamos las dos cosas. Sí, claro. Probable. Lo cierto es que lo que le pasa al niño es un avasallamiento total de su derecho, de su cuerpo, de su instancia como ser humano, por eso uno queda tan dañado. Y en verdad sucede en general con las figuras que tenían que protegernos. La mayoría hemos sido abusados por personas de confianza, por adultos que tenían que ¿Y por qué? cuidarnos. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué lo hace la persona de confianza? Porque es el que tiene más Porque es oportunidad. el que tiene la posibilidad. La Yo creo que oportunidad. primero sos Pero entonces abusador. no son de confianza. Y Sí, bueno, ahí está. Mauro, La familia vulneran a confía. partir de Pero ahí está. confianza. No solamente eso, como niños, nosotros, la mayoría de los que ponen el En la concepto de violación nosotros hablamos común, la como mujer colectivo. camina por la calle, la agarran, la tiran en un zancón y la violan. violan. Acá hay un abuso, hay un acto de juego, de confianza, el chiquito va con la persona o como Confía, le cree. pasó a él, va con su profesor, tiene confianza y ahí viene. Además de todo hay una traición tremenda del adulto hacia el menor. Y Claro. yo podría contarte lo que le preguntó Ivana a Silvia, cómo le contó. A mí en el estudio vino una abuela que su nietita le había contado mientras la bañaba, una nenita tenía 3 años, Mauro, esta nena, que el novio de la mamá la tocaba en sus partes. Entonces la abuelita, cuando estaba bañándola, porque yo les digo que es muy difícil hablar con los chicos, más cuando son tan chiquititos, empezó a preguntarle, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Y otro nene que también tenía 5, este que te estoy contando, empezaba a hacer dibujos de penes en su cuaderno del colegio. Entonces hay que estar muy atento, y el padre, cuando tiene la menor duda de que algo está pasando, que lo lleve a un psicólogo, que hablen bien. Yo después, imagínate, Mauro, mi hija tenía la misma edad que esta criatura cuando vino el tema a mi estudio. Olvídate, Muriel no fue nunca más a un pijama party después de las 12 de la noche. Todas las casas en donde ellos iban, si yo veía que había personas, adultos que yo no conocía, se privaba. O sea, frente al riesgo de que pase situaciones como la de Silvia o la de Sebastián, y bueno, a veces uno Bueno, tiene que tomar esto- la decisión más drástica. Esto lo descubrió el psicólogo, ¿no? Se quebró un niño ante el psicólogo. Yo lo que te estoy contando pasó con una abuelita que estaba bañando. No, esto es independiente. Lo de Independiente lo contó. Pero se el psicólogo. descubrió ante un psicólogo que fue... Un chico se quebró frente al psicólogo. Bueno. Mauro, algo quería agregar con respecto a esto. Nosotros no creemos... Mi mamá, por ejemplo, siempre tenía muchísimo miedo a las gitanas, por ejemplo, ¿no? El miedo en ese momento Yo era también. cuidado con las A mí me gitanas. dieron ese miedo. Bien. Y la verdad que a mí me estaban abusando dentro del entorno familiar. Ah, Nosotros claro. lo que decimos es cuidado con esto de llenarnos, o sea, los adultos tenemos que tener mucho cuidado en cuidar la infancia. Y no es cuidar la infancia llenarnos de miedo y no dejarlo salir a ningún lado. Tenía miedo al cuco, Claro. al hombre de la bolsa Tal y cual. A la gitana que te robaba, que Mauro. te robaban. De cada 10 niños o Estamos personas hablando que de una nosotros cultura conocemos, tremenda nosotros. una fue cultura, abusado va. por su padre, por su abuelo, por su hermano. Esto es el incesto, Sí, ¿no? claro. Y esto tenemos que saberlo. O sea, el peligro está, para mí, siendo niño, cuando estamos en contacto con adultos. Es Pero paradójico. esto lo descubrís ahora, Y en es los a la últimos vez- años. Uno de En los... esta etapa no se sabía nada de esto. Claro, el pasaba en los importante es colegios saber. pupilos, Mauro, ¿te acordás que siempre nos llegaba algún tipo de información? A mí no me llegaba Lo que nada. pasa es que se cubría porque era
lo que no como se hablaba. algunas enfermedades, había que, como la locura o como la lepra, había que esconderlo, este tema. Bueno, el caso... Otro de los temas que hay que tener muy presente es el que los padres tienen que mirar mucho, es el tema de la internet con el Facebook sobre todas las cosas, porque los pedófilos están utilizando el sistema. Incluso en la red que detectaron en Independiente, una de las formas de captar a los chicos era a través de contactos que mandaba este árbitro, habría mandado, para ser preciso como abogado, a los distintos jugadores haciéndose amigos, como los había dirigido en inferiores. Y hacía un casting. Exactamente. Jorge, ¿te acordás que les mandaba como unas fotos para ver que les mostraran fotos de cómo eran? Hay que estar muy atento con eso. Yo conozco varios casos de, bueno, hace poquitito un señor que lo molió a golpes al abusador, cosa que yo hubiera hecho lo mismo, sin ninguna duda. Al abusador, al de internet. ¿Sí? Exactamente. Al que contactó a la nena. Sí, pero hay muchos más que no te llegan a contar. ¿Sabes lo que le pasó a ese padre? Nunca más lo echaron del trabajo, no tuvo más trabajo. Es increíble. Estuvo acá conmigo y me contó eso. Dice, no tengo más pertenencia. Le digo, no importa. No importa, pero eso ¿qué haces si como papá? Yo no, que a mí yo me saco los tacos, se lo clavo en la Bueno, eso frente. es parte de la cultura de está mal hacer la denuncia o está mal tomar represalia. No te metas, es el no te metas, En vez de ir a taparlo. colaborar con él Ahora, contra el lo que abusador. estamos descubriendo ahora, más allá de los gitanos de nuestra época, que eso lleva 40, y sí, Somos dos hace jovatos, 30, Mauro. yo tengo 70 años, no Todo. tengo ningún problema en decirlo, vos tenés menos. Pero esto 55. por eso, pasaba hace 40, 50. Sí. En mi época más, en 60, ¿no? Venía Era igual antes, Mario. Lo que estamos descubriendo ahora es la función de la madre y el padre. Ya en esta época tan moderna, que no es solamente mandarlo a la escuela, Claro. No, es hablar. No, espera, que es cuidarlo de los abusadores, que son muchísimos, y que están en tu propia familia. Igual, Sea en Mauro, la familia ahí o sea podemos en la agregar... institución haya un adulto, digamos, que realmente se ponga a amparar al que sufrió el delito y que lo acompañe. Esto es importantísimo en esta etapa inicial, ¿no? Es decir, así como en este caso Independiente hace la denuncia y abre el juego a que esto se investigue, si ocurre en la familia, cuando esto se tapa por años es dolorosísimo, porque Mauro. ahí vuelve el sentimiento de culpa. Vos destruís a la familia porque denunciás. Entonces, el incumplimiento es demoledor, ¿no? Que haya un adulto que acompañe, que escuche y que diga, si esto pasó, que se investigue. Jugamos un poquito más fuerte usted y yo. ¿Sacerdotes por qué? ¿Por el celibato? Yo creo, a ver, acá, y voy a la pericia que logramos hacer de Grassi. Recuerda la polémica que hubo con eso, que él discutía que nunca se lo perició y efectivamente se lo había periciado y fue demoledor, ¿no? Los peritos nos decían que no necesariamente era el celibato, pero cuando yo le hablo de esta cuestión, es decir, no hay ninguna duda que gracias a esto, con cantidad de chicos y con un modus operandi muy claro, yo no tengo ninguna duda que Grassi no, tiene una incapacidad para relacionarse con pares. Lo hace socialmente, lo hacía... Con pares quienes son mayores, curas. Exactamente, y con pares desde la sexualidad. Indudablemente la inexperiencia o la prohibición puede ser un factor. Yo no creo que el celibato sea determinante, pero el hecho de que una persona no se relacione sexualmente con pares lo lleva a estos... Con pares mujeres. Sí, con pares mujeres, Él- con pares adultos. Él no puede hacer eso, Que ¿no? tienen igual, no, ¿Cómo es? Él no puede hacer eso. ¿Cómo es la sexualidad de un cura? Bueno, la de Grassi era un festival, lo que ocurre... No, ¿cómo debe ser por norma, digamos? Bueno, entiendo que está absolutamente prohibida. Por eso digo, está todo prohibida. nivel de relación sexual, sea con adultos o con niños. No La puede. diferencia, No, con niños ni hablemos. La diferencia y lo que algunas autoridades eclesiásticas no entienden, que cuando es con niños es un delito. Cuando es con adultos, a lo sumo violan un reglamento propio de una profesión. Pero cuando es con niños es un delito y hay que entregarlos a la justicia. Cualquiera que sea, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero bueno, creo que ese es uno de los factores. O ¿no? sea que la sexualidad activa de un sacerdote está prohibida para él. Claro, y en algunos casos sea... ¿Y eso no es un problema? Y es un medio propiciatorio, ¿no? Yo escuchaba las barbaridades que se decía que Grassi hacía ya desde el seminario, ¿sí? Una persona que fue depredando o sea, que desde que empezó y lo sacaban de un lado, lo ponían en otro y a donde iba hacia desastres. Salvo que renuncie y diga como... Claro. Como Monseñor Podestá, que dijo, Claro. caso, me pongo Lo que novio. ocurre, Mauro, que era tal el temor hacia este hombre. En su momento, bueno, vino un sacerdote a declarar contra Grassi, vino el padre Metone y contaba que él lo tuvo en un instituto también de cuidado de chicos, y Grassi se elegía chicos, estaba en pareja, por supuesto, pareja dicho en términos asimétrica,
Graci se iba a una discoteca, él tenía que cuidar a 40 niños. Se iba con un chico en un Ford Taunus de esa época, volvía a las 8 de la mañana y dormía hasta el otro día, hasta a las 5 de la tarde con el chico que se llevaba, y los otros 39 a la buena de Dios. Graci era un desastre que fue amparado por el temor que generaba hasta que esto se pudo probar, pero este es un criminal, ¿no? Bueno, hoy lo tenemos juzgado también por otros delitos, ¿no? Pero yo creo que la pregunta de usted se explica bastante con la pericia que nosotros pudimos desarrollar en la provincia de Santa Cruz, y en donde se habla de estas características del delincuente sexual. Él amenazó a muchos periodistas, no recuerdo si a usted también, con juicios por hablar de esta pericia, que esta pericia no existía. A mí no me importa. Si esa pericia existió y fue determinante para condenarlo, y ahí nos hablaban los peritos de esto, ¿no? De esta incapacidad de Graci para relacionarse con adultos, y por eso esta perversión de hacerlo, y por otro lado esta característica de personalidad, esta doble personalidad. No sabía yo muy bien eso, ¿eh? Yo lo sabía muy bien. Sí. Él habló de una pericia que se hizo después que le daba a favor de él, no me acuerdo cuál. Sin ninguna. Que le habían revisado el cuerpo, ¿se acuerda? Bueno, la del cuerpo también le dio mal. Claro, uno de los chicos, y acá el relato de Sebastián me llevó a lo que uno de los chicos comentó. Uno de los chicos describió en detalle el cuerpo de Graci, la cama, el colchón, los lunares, los pelos. Entonces yo pido una pericia física. Se horrorizaron hasta los jueces. Digo, ¿cómo se investiga un abuso sexual? Si tengo una víctima que me está describiendo el cuerpo, me está describiendo los lunares, me está describiendo los genitales, yo tengo que periciar a ese hombre, no es un acto vejatorio. ¿Cómo pruebo un abuso sexual? Como se habló de este caso. Lo pruebo con el testimonio de la víctima, con testimonio de psicólogos, con la revisión de la escena del crimen, en este caso la habitación de Graci, y en el caso de que un joven me logre describir el cuerpo, bueno, si yo tengo una negativa rotunda de que no fue, y después descubro que el lunar que estaba en el lugar, o el pijama que usaba este hombre, o el boxer era del color que era, entonces en Graci demostramos los abusos, la escena de crimen, su pijama, Graci elegía a los chicos, eligió a estos tres. Sí, y a otros. Los elige conforme percibe la vulnerabilidad, y empieza un trabajo. ¿A qué le llama vulnerabilidad? Bueno, va eligiendo un chico que crea que no puede reaccionar. Los que reaccionan. Un chico débil. Claro, un chico que lo vea vulnerable. No todos logran reaccionar. En el caso de uno de ellos, que es el que finalmente, por quien obtenemos la condena, reacciona, se escapa, y esto lo desestabiliza a Graci. Entonces, pero normalmente la víctima queda sometida. Él mismo busca y dice, este débil no me va a denunciar. Van pensando en eso. Hay una selección de la víctima, no es cualquier víctima. En un universo. ¿Él o sus secuaces? No, él. ¿Hay entregadores de chicos? Bueno, yo creo que en el caso de Gracia había quienes le facilitaban este juego. Eso digo. Sí, hay gente que le dice, mira, este chico no es débil. Yo recuerdo, Mauro, cuando esos días que nos ocupaban en los tribunales de Morón durante 9 meses, 12, 15 horas diarias, había 40, 50, 60 periodistas todos en la puerta de tribunales, hablábamos nosotros, usted del estudio, y a veces era casi irónico. Graci salía negando, diciendo que iba ganando el juicio, que las pericias eran a favor, que era mentira, que era un complot, que era Susana Jiménez y demás, y se iba, y a la vuelta lo esperaba uno de los chicos con quien se iba a la casa donde dormía hasta el día siguiente, uno de estos chicos que había sido mencionado en la investigación. Esto ocurría a la vista de todos, se reía de todos nosotros, Graci, el humorista que lo acompañaba, las personas que... El humorista ya sabe quién es. Así es. Entonces, esto era una burla tal, pero bueno, creo que en este caso sí, incluso hemos podido probarlo desde lo físico, ¿no? Y creo que es un medio idóneo para probar un delito sexual cuando la víctima me logra... O sea, usted dice que Graci es un desastre más grande de lo que está acusado y condenado. No tengo ninguna duda. Y hoy se habla de posibles famosos, por supuesto con toda la precaución, y desconozco, pero yo sé de personas a las cuales Graci le destrozó la vida, y personas que son de conocimiento público. Lo que se dijo ayer a la noche, que a eso se refiere, no importa a quién. Sí. Algunos casos uno puede decir, otras cosas que se mencionaron son una porquería, una mentira enorme y una intención de difamar sistemas y gente. Una porquería avalada por un conductor o conductora que te dice, yo no voy a permitir esto. Yo creo que no se es puede una ensuciar, porquería. No se puede ensuciar con nombres sin la prueba. Una porquería lo que se hizo anoche. Una verdadera porquería, porque involucra gente de bien y un sistema. Imagínese, Mauro, que de estos delitos no se vuelve, ¿no? Es decir, es una mancha. Entonces, por supuesto, quien es culpable lo debe pagar con todas las de la ley, como los casos que estamos hablando. Pero tampoco se puede mencionar a cualquiera porque sí, sin ningún elemento, ¿no? O utilizar un ámbito de televisión y decir tal o cual,
creo que hay que ser muy cuidadoso, creo que si uno tiene pruebas hay que aportarlas elementalmente a la justicia, y donde la justicia determine indicios razonables, recién mencionar. Por eso yo escuchaba al fiscal del caso Independiente y me parece razonable cuando algún colega le consulta por algún nombre, que evidentemente, como usted dice, tampoco lo negó. No lo negó. No lo negó. ¿Le llamó la atención por lo cual eso? yo lo vi como espectador como usted y puede haber alguna sorpresa, pero la fiscal creo que con mucho tino no niega, pero no menciona ni se hace cargo de ningún nombre. Creo que es muy importante recoger la prueba, ¿no? O sea, porque esto no tendría nada que ver con Independiente, lo que le preguntaban, lo que mencionaba. Lo que quiero decir es que saca variable el tema de la perversión o No, que no es un tema lado. Mauro, el tema es que la Bueno, fiscal después te enterás, investiga Independiente. Empezó una red de prostitución que involucra a Independiente. Claro. Bueno, en estas horas ya involucra otro club que está mencionado hoy en los medios de prensa, que es Temperley. Temperley. Sí. Por ahora la causa sigue a cargo de la fiscal de Avellaneda, porque Temperley está bajo jurisdicción de los tribunales de Loma de Zamora. Pero ojo, acá hay, ya se ha denunciado la existencia de departamentos dentro de esta estructura y esta red en San Isidro, en Belgrano, en La Plata. Pero yo creo que más allá de los clubes nombrados, Sí. esto afecta a escuelas, Sí, sí, peor, sí, sí. de toda la vida, No, escuela porque privada, pública, pero además, ¿se acuerda del típico caso del profesor de música que aparece siempre involucrado? Bueno. Todo el tiempo yo me llamaba la atención y Y me el de preguntaba por educación qué. física también. También. Bueno, yo recuerdo el caso, yo cuando Ahí me te doy. tocó recibir a las víctimas de Peter Malenchini, acá lo trataron en el canal, personas mayores de 40 años, de un colegio tradicional de San Isidro, muchos con familias, y para ellos poder, y era un profesor de artes plásticas, y bueno, y esta gente lo pudo No sé, denunciar, ¿no? Díaz, decir, por disculpar, algo primero- Todo el mundo quiere opinar, yo también, se me va a borbotones la gana de no. hablar porque estoy Yo, dos enojadísimo. cositas quería decir. Que nosotros nos parece muy importante esto que siempre decimos, que para criar un niño hace falta una aldea. ¿Por qué? Porque el niño no puede depender solamente del padre, de la madre o de la biología que le tocó, ¿no? Entonces decimos que una aldea, ¿por qué? Porque quizás el padre es el abusador, la madre quizás no lo puede ver, nos pasan muchísimas cosas, muchísimas veces que no vemos lo que sucede, pero lo cierto es que hay una sociedad que tiene que hacerse cargo de cada uno de los niños que tenemos, ¿no? Por eso es importante la función de la maestra, el vecino. O sea, en la crianza de un niño no podemos dejar librada la suerte de un niño a los padres biológicos o a la familia biológica que le tocó. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también nos parece que nosotros lo vemos es que primero se es abusador o abusadora y después se elige profesión. O sea, si yo voy a ser abusadora, es fundamental, hay trabajos que son óptimos, es óptimo ser docente, es óptimo Sí, claro. ser cura o monja, es óptimo ser médico, es óptimo, o sea, son situaciones en las cuales voy a estar en contacto con niños y niñas, voy a elegir alguna profesión donde los niños o las personas estén vulnerables. O sea, nosotros creemos eso básicamente, que primero se es abusador y después se elijo ser padre de familia, porque si me gusta el abuso incestuoso, me conviene tener siempre niños y niños muy cercanos en mi familia, por eso elijo Tengo para hablar en casarme. casa todo el día después de esto que me estás contando. Claro, En Ivana. mi casa, Con tu hija y tu esposa tenés para... todo el día seguramente están esperando en casa para Pero preguntarle. eso nos parece importante. Sí, es fundamental. Porque para ver además la importancia y el pensamiento de lo que son Pero estos tipos. Y hemos conseguido aterrar a todo el mundo, pero No, por yo ahí creo son que una tenemos buena que cosa. alertar a la, Está gente, bueno. a la sociedad, a las familias, a los padres, Bueno. a los abuelos, y que los tribunales también se pongan a la altura de las Un circunstancias. segundito que incorporar un amigo. ¿Me das lo de la fiscal un minuto? Y lo incorporo a Carlitos. Yo no me di cuenta. Gracias por venir. Perdón, no sabía que estabas ahí. Yo no me di cuenta. Gracias. Ya en un minuto hablamos. Dame lo último que dijo la fiscal.